Jonathan ya tiene 1500 licenciaturas, tienes 2 licenciaturas, una maestría y otra que estás haciendo. O sea, Estudié Ciencias de la Comunicación aquí en la facultad, después hice la maestría en Antropología en el instituto, y pues bueno, ahorita que desarrollé un poquito más la presentación, sabrán por qué me he metido en una aventura más bien ahí transdisciplinaria, en donde pues, pretendo en algún momento acabar 2 carreras ahí truncas, que es la de nutrición y la de fitoterapia o herbolaria. Entonces, eso lo estoy haciendo en línea, pero pues, más bien es vincularlo más bien para investigación en un factible doctorado. Como ustedes ya sabrán, algunos de antropología, pues bueno, no toda la parte de antropología social. Entonces, pues más bien quiero dar más bien ese giro, ¿no? Pero creo que todos tienen la idea de antropología social. Somos de social. Ya ves, todos son de social. Ya no hay eso de que bueno, no, eso se ve en americanista. Aquí en... Ya no hay códices. Bueno, más bien ahí la parte de la biología humana es lo que me apasiona. Y pues bueno, ahí en algún momento, pues bueno, luego se toma ahí el debate, ¿no? Todavía aquí no se habla de positivismo, neopositivismo, pero pues bueno, todavía por ahí hay algunos sociólogos por acá, pero es raro. Y pues ya saben que luego pues, siempre les tunden a los que pretenden dar explicaciones biológicas a las cuestiones sociales, pero tampoco es una cuestión muy ya discutida actualmente. Entonces, pues tengo esa dirección. Me he dedicado más que nada, pues, bueno, he caminado aquí 15 años aquí en la docencia, en la carrera de comunicación. De algún modo, pues, he participado en algunas otras universidades, algunas privadas. Tengo más bien ahí otro tipo de trabajos a los que yo me he dedicado, ¿no? La parte de los negocios, ¿no? La parte de marketing, la parte de publicidad, pero la parte del conocimiento pues, siempre me ha llamado la atención, que es la parte también de divulgación de la ciencia y en específico el área de la semiótica, ¿no? Que es, siempre ha sido como que más bien donde me ha conducido a tratar de hacer puentes entre diversas disciplinas. Entonces, pues bueno, la idea un poco además de conocerlos, ya nunca había tenido la oportunidad de conocer alumnos de antropología en esta facultad, aunque he deseado, ¿no?, impartir en algún momento clases en esta área, pero pues bueno, creo que hay elementos del perfil que determinan mucho, ¿no?, para también poder dar cátedra aquí. Al menos en esta carrera, y pues bueno, actualmente doy clase en el SUA, que es ahorita donde yo actualmente he tenido pues, más continuidad durante todos estos años, ¿no? La parte de educación a distancia, he colaborado con la doctora pues, en los programas de televisión y de repente todavía me andan llamando para hacer cuestiones de producción audiovisual, y que ahí hay una área de oportunidad que ha sido también la parte de la antropología visual, en la que en algún momento he colaborado con la doctora y en el proyecto que manda ahí en el instituto. Y pues bueno, de algún modo, pues, pues siempre ha sido mi interés, ¿no?, la parte del conocimiento, la docencia, y sí se puede vincular siempre a proyectos pues, sociales, económicos, pues bueno, siempre estaré ahí, ¿no? Pero en fin, pues la idea de esta charla, creo, bueno, no sé qué texto han revisado. Ahorita tienen 2 textos, por eso les insistí en que los revisaran de nuevo, sobre el dato y la recogida de información en el campo. Ok. ¿No? Bien, bueno, la idea es que yo explique un poquito, ponga en debate más bien la cuestión de hablar de lo que llamamos el dato, o de algún modo la preocupación que a veces tenemos, sobre todo en recoger información y que esa información
de algún modo tenga una dirección hacia nuestro trabajo de investigación, que de ahí vendrán muchas incógnitas, sobre todo en determinar si lo que estamos diciendo es verdad o no. Y ahí es donde ya veremos que se intercala por ahí mucho la cuestión si estamos haciendo este trabajo etnográfico o incluso estamos haciendo literatura, pero eso ya es un tema secundario, ¿no? Pero que ha caminado a lo largo de la antropología. Pero pues, bueno, vamos a darle adelante a esta mini conferencia, ¿no? Que pues, espero no dilatarme mucho para que podamos discutir un poco. Un poco la idea es que nosotros planteemos aquí lo que sería el concepto del dato desde una postura semiótica, que es la que yo he trabajado durante varios años, y que desde cierto punto de vista presentemos lo que es la interpretación desde una postura semiótica pragmática, y que esto nos conduzca a hablar sobre el tema de la verdad o la veracidad de los datos, ¿no? Ahorita voy a ir explicando con más detalle esto. Aquí hay varias preguntas desonadoras, ¿no? Que me permitirían más o menos abordar lo que sería esta charla, que sería el problema de cómo nosotros conocemos el mundo o el universo o lo que está a nuestro alrededor, ¿no? O sea, cómo lo conocemos, o a partir de qué podemos decir que tenemos conocimiento de algo. Y de ahí es donde vamos a delimitar, ¿no? Qué es lo que entendemos por un dato y qué entendemos por verdad o veracidad. No sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez esta pregunta o cuando se la ha hecho, no sé si en alguna otra asignatura. De hecho, no recuerdo si en la tabla de materias de la carrera de antropología o en algún subtema hayan visto también la visión antropológica pragmática kantiana, o reflexionado sobre la filosofía, lo que maneja Ernest Cassirer, ¿no? Sobre la búsqueda del sentido, o por ahí algunas cuestiones que atañen precisamente a la reflexión del ser humano, que es la gran incógnita, ¿no? Que es la parte romántica, ¿no? Que se habla muchas veces en la antropología. Pero desde ese punto de vista, con las lecturas que hacíamos desde el bachillerato, nos poníamos a discutir precisamente sobre la realidad del mundo, la existencia misma, ¿no? Y que desde cierto punto de vista nosotros utilizamos nuestro contacto con el mundo para decir quiénes somos nosotros. La fuerza parte que lo hemos mencionado, quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi punto de vista, etcétera. Entonces, cuando nosotros trabajamos con información, pues la hemos trabajado casi desde la infancia, desde que hemos nacido, para ir tratando de mencionar cuál es nuestra existencia o cuál es en los niños es muy claro cuando tratan de explicar su mundo o cómo determinan el mundo, dicen, oye tú, ¿no? Dime esto, tráeme esto, tú, ¿no? Y la concepción del yo es todavía más compleja, ¿no? Cuando dices, yo no soy esa persona que es mi papá o mi mamá, ¿no? Las primeras palabras que luego aprendemos. Y luego todavía más complejo cuando hablamos de otro que está fuera de esta relación entre papá y mamá y nosotros, y dices, él, ¿no? O ella. Y hacemos toda una reflexión ahí cosmogónica, ¿no? Sobre nuestra existencia del mundo. Vamos a darle lo que yo quiero aterrizar es precisamente cuando hablamos del dato, que en cierta manera, cuando hablamos de un dato, digamos que es como una especie de caja, porque no sé si en filosofía en algún momento alguien les haya dicho, quien me traiga una fruta para la siguiente clase le pongo 10. Entonces, la siguiente clase, alguien trae una pera, alguien trae una manzana, alguien trae un plátano.
pero no hay un objeto en la realidad que se llame fruta, sino que eso que llamamos fruta es una especie de clase, en términos lógicos, o categoría, donde lo ponemos como en un vaso. Y en ese concepto de lo que es, por ejemplo, la fruta, pues obviamente hay diversos objetos. Y de hecho la misma palabra objeto, en términos lingüísticos, puede ser cualquier cosa. Y ahí viene otra palabra, la cosa. Cuando estás ahí con tu mamá y está nerviosa por ejemplo, el sismo, ¿no? Dices, pásame esa cosa, ¿no? Para el teléfono. O pásame la cosa que está al lado de la otra cosa y no sabes qué digamos. Y entonces ahí es donde nosotros tratamos de determinar que todas estas palabras, incluso es reflexionar incluso por qué las palabras se llaman como se llaman. En algún momento nosotros hemos pensado como en la infancia, ¿no? Cuando yo digo la palabra gato, ¿no? Pues esta serie de elementos fonémicos no tienen correspondencia con un gato real. O sea, es una suerte de convención, diría Aristóteles, una arbitrariedad del lenguaje. O sea, deja atrás toda esa concepción idealista, ¿no? Platónica, que las cosas tendrían un sentido como ideas, etcétera. ¿No? Decía Aristóteles, las palabras son convenciones, porque puede ser cat, ¿no? Chan o gato, ¿no? Depende de qué lenguaje, qué idioma necesitando, ¿no? Pero, o sea, las palabras, esta suerte de convención social que tenemos alrededor de la palabra, pues también funciona con cierto tipo de términos. Y una de esas palabras tan polisémicas, ¿no? Es la del dato. Porque el dato puede ser cualquier cosa en la cual nosotros generamos una abstracción. O sea, un dato puede ser la información con la cual tú puedes desarrollar, por ejemplo, ahorita que se plantea, ¿no?, la parte de los sismos, ¿no? Determinar cuál es el dato que me permitiría de alguna manera pronosticar un sismo, ¿no? Sería como algo fabuloso, ¿no? Pero no existe ese dato o el proceso para obtenerlo. De otro modo, pero también se podemos decir dato al teléfono que le pedimos a alguien que nos gusta y de alguna manera eso nos va a permitir hacer algo con esa información. Desde una visión semiótica, el dato puede ser cualquier signo, cualquier cosa que tenga significado. Y para hablar del significado o del signo, pues viene toda una reflexión cosmogónica, histórica, incluso filosófica, para determinar qué es un signo. Y el signo también puede ser otro elemento con el cual vamos determinando con palabras cualquier cosa. O sea, no hay un signo en la realidad. Encontramos, por ejemplo, si yo veo un elemento, ¿no? Bueno, puede ser la misma palabra, ¿no? Yo lo puedo identificar por una serie de elementos que yo ya aprendí con la lengua, ¿no? Que yo lo puedo pronunciar fonéticamente y yo lo puedo significar precisamente en términos de un animal, ¿no? O puede ser un juego, etcétera. O sea, yo lo puedo representar de varias maneras, ¿no? En esa dimensión de construcción de conocimiento, nosotros podemos determinar que cualquier cosa puede ser un signo. Entonces aquí, a lo mejor no sé si en algún momento, en alguna clase, han llegado a escuchar, sobre todo en la parte, cuando ven teoría social, ¿no? Por ahí escucharon lo que es la teoría estructuralista en algún momento, ¿no? Su origen pues, tiene que ver ahí con la parte lingüística, ¿no? Que es una reflexión que se hace con los signos, ¿no? El Ferdinand de Saussure, que le comenzó a interesar el estudio de los signos a partir de la vida social, y hay otra postura muy
antigua, ¿no? Que sería la postura lógica, ¿no? Que es la que determina que toda esta relación entre el sujeto y un objeto tiene una condición en donde nosotros la representamos. Ahí Durkheim también se pone a plantear esta relación a partir primero de la lógica y después a partir de la psicología social. Pero esta dimensión de sujeto y objeto pues, siempre va a estar alrededor de cualquier fenómeno de conocimiento. De repente ahí se va a colar un tercer elemento, o más bien un cuarto elemento, perdón, que sería la parte de la operación, que es la parte de la operación en cómo nosotros representamos al mundo, pues lo estudia más que nada la psicología, parte del proceso con el cual naciste, con cómo fuiste organizando el mundo, etc. Pero la parte lógica, al final, nosotros tratamos de determinar la realidad muchas veces con las palabras que están a nuestro alrededor. O sea, cuando determinamos ahora la condición, ahora que se habla mucho del lenguaje inclusive, ¿no? La autoidentificación y muchos elementos alrededor de eso, lo que nos ayuda muchas veces son las palabras para realizar eso que antes no podíamos expresar. De hecho, en términos verbales, por ejemplo, la palabra monstruo viene de mostrar que algo que se muestra. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una ansiedad y le tenemos miedo a algo? Cuando vas al terapia o etcétera, es más, cuando somos niños, es que dice el niño, pues es que tengo miedo. Bueno, ¿de qué tienes miedo? ¿No? Porque tengo miedo a la oscuridad, pero la oscuridad, ¿qué representa para ti? Entonces, busca otra palabra. Es que me da miedo estar solo. Y vas desenvolviendo una serie de ideas, que es una red semántica de palabras, con el cual representas toda una cosa que nada más apagaba la luz. Y todo eso se devuelve en muchas cosas, ¿no? En esas dos líneas, ¿no? Un signo puede ser dar una postura lingüística dentro de lo que puede ser el orden de una palabra o la parte del pensamiento, ¿no? Aquí en la parte lingüística muchas veces quienes hayan leído en algún momento a Lévi-Strauss, etcétera, pues realmente hace un análisis discursivo del mito, etcétera. Y en la postura lógica, que aquí la postura lógica está acá, el pensamiento por sí mismo, ¿no? Es la antropología pragmática, ¿no? Que después va a tener su aterrizaje en toda la filosofía norteamericana, pero de algún modo son estas dos grandes escuelas que tratan de dimensionar que todo lo que está a nuestro alrededor, que tratamos de darle un nombre o una representación, tanto en la mente como en la palabra, se puede ir hacia la propia relación de cómo nombramos al mundo o cómo esto está dimensionándose en la palabra, ¿no? Incluso hasta cuando se habla de historia del pensamiento, ¿no? Sin ser, por ejemplo, semióticos, por ejemplo, todas estas de la escuela de los anales, etcétera, o toda la idea de cómo la gente pensaba en determinado momento, pues es una dimensión que trata de estudiar la significación en determinada coyuntura, ¿no? Incluso Foucault, historia de la sexualidad, trata de determinar cómo iba evolucionando el pensamiento en determinadas épocas, ¿no? En la cultura lingüística pues, solamente se marca en un tiempo determinado, ¿no? El eje que decía Saussure, que lo retoma Lévi-Strauss, todo el eje de la sincronía y la diacronía, que es un tiempo definido y que el mismo Durkheim plantea que en un tiempo determinado vas a trabajar la sociedad, ¿no? Decía Durkheim que los hechos sociales es como la parte maleable, que son como cosas que se pueden como aterrizar, ¿no? Vamos a darle. Aquí está Ferdinand de Saussure y aquí abajo está
Peirce, que es filósofo norteamericano, que más que nada es una composición muy grande, ¿no?, sobre la ciencia en general, pero Saussure es como que se aterriza más dentro del discurso sociológico, ¿no?, dentro de toda esa escuela estructuralista, ¿no? Aquí pongo como colación toda esta dimensión que ya había explicado, que es como esta parte del contenido, ¿no? Cuando tratamos de dimensionar lo que sería la dimensión de las palabras, ¿no? Este es Louis Jampler, ¿no?, que es alguien que sigue el trabajo de Saussure. Esto se atañe más como a la parte lingüística, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor ustedes van al recorrido social más que dentro de la antropología lingüística, pero es fundamental para entender muchas veces la relación con la cuestión y cómo vamos haciendo analítica la reflexión de una palabra en sí misma, ¿no? Saussure había dicho que, por ejemplo, esta dimensión de, por ejemplo, árbol, ¿no? Y tenemos una dimensión que es un significante y un significado, ¿no? Y muy sencillamente en su libro de curso de lingüística general, bueno, que es un libro de apuntes, sus alumnos, decía, pues tenemos la palabra, es una palabra vehiculante o algo así, que es lo que escuchamos, ¿no? Una palabra, y que eso contiene un concepto, o sea, todo lo que pasa por nuestra mente. De hecho, no sé si en algún momento se han puesto a reflexionar si pudiéramos pensar sin palabras, o sea, si pudiéramos estar, no sé, a veces creo que la gente que trata de meditar, trata de no pensar en nada. Y de hecho es bien interesante. Yo creo que, bueno, tengo mi hipótesis de que si uno logra no pensar en nada, le va a generar una ansiedad hasta permitirse encontrar sus raíces homínidas, como muy animalescas, como en el hecho de la ansiedad básica, como cuando está un animal, un niño agarrándose de un árbol. Porque el hecho del lenguaje, ¿no? El lenguaje y el pensamiento nos permite como detener el tiempo, ¿no? Como decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, las palabras permiten construir una realidad determinada en ese momento mismo. O sea, que ya lo diría acá, o sea, nosotros nunca podemos acceder a las cosas en sí mismas, sino que nosotros tenemos que completarlas con nuestra forma de ser. O sea, si no sé, está un perro, un pájaro y un ser humano que están viendo un árbol, y uno se pregunta, ¿quién de los tres ve de mejor manera el árbol? Cada uno va a tener sus limitantes de acuerdo a su comprensión del mundo. Y uno no accede precisamente a esa realidad, lo que le llamaba el número. Lo que nos permite a nosotros, los seres humanos, construir muchas veces el uso de las palabras. De hecho, tenemos muchas formas de expresarnos los seres humanos. Podemos expresarnos con las manos, con los gestos. Podemos, bueno, ahorita con los cubrebocas estamos como muy sesgados, ¿no? Desde el punto de vista que nos permitía entender un lenguaje como de las emociones. Pero cuando se habla de lenguaje, pues también se habla del lenguaje de los animales, lenguaje de las computadoras. Pero nuestra manera primordial de comunicarnos ha sido el lenguaje verbal. Ha sido como el determinante, ¿no? La arbitrariedad. Entonces, cuando tenemos esta convención con palabras, es como nuestra forma de entender que existen otros lenguajes. Ahí viene toda esa dimensión se habla en el arte a veces de la sintaxis, de la imagen, de la gramática visual, pero que son metáforas realmente de nuestro lenguaje que usamos con mayor eficacia simbólica, diría. Entonces, esta dimensión conceptual, cuando Louis Jampler, que era un filólogo que le interesa la lingüística comparativa, ¿no? Las lenguas europeas, comienza a dimensionar que nosotros, cuando
decimos una palabra, va a tener una relación, esta parte significante, ¿no? Cuando nosotros sabemos pronunciar una palabra, si alguien nos dice, me das una torta de jabón, ¿no? Te va a sonar raro, ¿no? Pero por contexto, por relación de palabras, creo que quiso decir una palabra, como una torta de jamón. O sea, como que fonéticamente, creo que se equivocó, pronunció mal. Cuando un extranjero trata de hablar, pues como que no le entiendo exactamente, pero comprendo todo el sentido de su oración. Pero lo que tiene en la parte del concepto, ¿no? Es que cuando dices, si dices una torta de jabón, ¿no? Dices, no creo que sea literalmente eso, ¿no? Sino que se está poniendo a otros objetos, ¿no? Cuando tú vas a la tortería y dices, me da una torta de jamón, lo que te estás pidiendo es una torta de no salchicha, una torta de no queso, etc. O sea, los oponemos en una serie de elementos conceptuales en donde, por ejemplo, las bancas, ¿no? Son las no mesas, ¿no? Así diferenciamos el mundo por oposición. En esto es muy bueno Levi-Strauss cuando trata de poner conceptos, lo crudo, lo cocido, etc. Ese es ese esquema lógico que viene de antaño para poner conceptos. Y hay dos cosas que están alrededor de esta expresión y contenido. La sustancia, que sería el sonido como diablos, precisamente, ¿no? El ruido, ¿no? Que es la parte fonológica. Y otra que sería la sustancia del contenido, que es, por ejemplo, si yo digo árbol, alguien se puede imaginar, pues, no sé, a lo mejor un abeto, un pirul, no sé, de un bonsai, ¿no? Un silmaril. Y eso es la parte ideológica, es lo que a veces no alcanzamos, ¿no? Esta es como la parte por excelencia que tenemos, ¿no? Esta la hacemos por derivación. Y aquí entramos en un gran problema cuando hablamos de la semántica, porque la semántica como tal nunca opera dentro de una realidad material. O sea, cuando tú estás en el diccionario buscando un significado, pues realmente lo que encuentras es otra palabra o otra serie de palabras que te van a conectar a un entendimiento. El significado siempre va a estar como en la cabeza. Entonces aquí es donde vamos a dar el sentido precisamente que gran parte del dato realmente lo tiene que construir quien está operando esta significación, quien va a leer esa información. O sea, viene totalmente aquí. O sea, tú puedes generar un gran discurso, pero el lector, ¿no? Es el que va a terminar de construir esa información que tú estás dando con simples palabras, ¿no? ¿Pero el lector o el que escribe? Bueno, el que escribe tiene una doble función. El que abstrae la información que obtuvo, ¿no? Como investigador, ¿no? Ahí diría George Devereux o Bachelard, ¿no? El obstáculo epistemológico a veces te puede cegar, muchas veces que tú estás viendo, no sé, verde y tú quieres ver rojo como investigador, pero es a través de elementos metódicos donde tú tienes que determinar para la comunidad eso, aunque yo lo vea verde, eso va a ser rojo en cierta manera, pero siempre va a haber sesgos. Y ahí es el gran problema del estudio de áreas sociales, porque tendríamos que ser inhumanos para poder estudiar a las personas. O sea, ser como robots, ¿no? Para ser más fríos, pero como somos entes humanos, vamos a dar de nuestra parte una parte de la subjetividad. Y luego, cuando nosotros escribamos un ensayo, etcétera, el lector mismo va a tener una apreciación sobre lo que nosotros le estemos diciendo. Entre nosotros más dejemos abierto una información determinada. Por ejemplo, si yo digo, Juanito, todas las mañanas barre su casa y luego se va a trabajar a la milpa. Y hay toda una interpretación de qué es lo que tú puedes imaginar sobre cuál es la milpa que tú
conoces, ¿no? O sea, nosotros puedes decir la milpa, a lo mejor de aquí de Milpalta, o la milpa de Apizaco, que tiene otro tipo de condiciones naturales, ¿no? Entonces, la condición ideológica, ahí es donde se va a perder aquí en la parte del sintetizado. Hay una parte del dato que es totalmente ideológica. O sea, que lo que hace precisamente los estudios de cosmovisión son redes semánticas para entender alrededor más o menos cómo piensa una comunidad, pero nunca vas a poder comunicar el pensamiento que tiene la cosmovisión de tal o cual manera. Y eso ya lo decía Benjamin Ford, ¿no? Cuando en el relativismo lingüístico, ¿no? Muy apoyado ahí también por ahí hay una fotografía famosa en donde creo que Einstein va a visitar a los oriundos Hopis, ¿no? de Norteamérica, y Einstein llega con un penacho, con un de otra tribu, ¿no? Cuando vienen los se le quedan viendo, ¿no? Dice, entonces viene disfrazado como de la tribu que nos atacaba, ¿no? Entonces ahí es donde ahí viene toda la interpretación de la cultura, donde lo que pensaba Einstein es que ve toda la generalidad. Es como cuando lo clásico en los estereotipos, ¿no? Ven como, no sé, en Cobra Kai, por ejemplo, pintan a México, ¿no? Como una violento, ¿no? Como el pueblito, ¿no? Todo el estereotipo del Mexican Curious, ¿no? Además, ¿no? Pero ya cuando uno ya ve muchas películas, parece como un juego, ¿no? Y hay muchos estereotipos, ¿no? El clásico es que a veces no sé diferenciar entre, a grandes rasgos, es que nunca he diferenciado tan serio que a lo mejor un coreano, un chino, un japonés, porque tienen rasgos similares, pero son culturas diferentes. Y cuando va un latino, ¿no? Dice, pues, es mexicano, no, es ecuatoriano, ¿no? Entonces viene toda esta condición de cómo el otro alcanza esta parte de la sustancia ideológica en términos de lo que su significado tenga. Entonces, la tarea muchas veces del etnógrafo es de no caer precisamente, bueno, es que esto es inalcanzable, sino que su red semántica se apoye en otro tipo de forma, en otro tipo de palabras que sean concomitantes con incluso una especie de apartheid, racismo. En el siglo XIX y en el siglo XX, todos los estudios raciales, por ejemplo, que se utilizó mucho en la Segunda Guerra Mundial por la parte alemana, pues determinaban que había cierto tipo de razas, inferiores y superiores, ¿no? Por la parte del cráneo, ¿no? Ya actualmente no sé qué tan viable es ser un antropólogo con, midiendo cabezas, ¿no? Porque hasta se ve como hasta una condición racista, ¿no? O sea, toda esta parte de la antropometría se ha sesgado un poco en términos de que sí hay diferenciadores en términos del asociamiento, ¿no? Que es lo que estudian los antropólogos físicos, ¿no? Pero que nos dan información muy específica de cierto tipo de redes semánticas, ¿no? Y pues aquí viene el paréntesis que, pues bueno, desde esta, ya vimos toda esta condición lingüística discursiva, ahora qué es lo que pasa con la visión lógica pragmática, ¿no? Peirce estudió química, entonces a Peirce le interesaba mucho cómo trabajar esta parte del pensamiento, y dice que o sea, lo que tenemos en los pensamientos son como una especie de compuestos químicos. Se acordarán probablemente cuando veíamos los compuestos en la secundaria, ¿no? En química, ¿no? Por ejemplo, cuando nos ponían ahí el H2O, pues obviamente teníamos que juntar
justamente el equilibrio entre las valencias, ¿no? Y lo que decía Freud, ¿no? Dice, lo que hay en el pensamiento, muchas veces lo organizamos por frases o expresiones, y muchas veces lo sintetizamos, muchas veces a partir de una lógica de conocimiento que está a nuestro alrededor. ¿Cuáles eran las grandes formas de conocer el mundo para Aristóteles? Era la inducción, la deducción y otra que es la hipótesis, ¿no? O la aducción. La deducción siempre fue como sobrellevada, así como ponerla en un pedestal para Aristóteles, porque a partir de ciertos elementos de conjunto, ¿no? Yo puedo derivar ciertas características, donde yo, por ejemplo, pongo aquí, ponemos aquí a Juan, ¿no? Que en el centro, ¿no? Es un ser humano, y aquí es mortal. Entonces, cuando hay veces que nos dan un dato, ¿no? Todos los seres humanos son mortales, Juan es humano, Juan es mortal. Da una explicación general sobre un caso determinado y llega a una conclusión. ¿Qué es lo que pasa con la inducción? Que la inducción nos plantea una serie de elementos que no podemos escribir en una totalidad. Y hay muchas veces en que nuestras expresiones empíricas, o nuestro conocimiento empírico, determina muchas veces las cosas. En frases muy vagas, ¿no? La clásica persona que dice, ay, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. A ver, ¿conoces a todas las mujeres o todos los hombres de todos los tiempos y todos los lugares para hacer esta determinación? No, bueno, ¿cuál es tu nivel? Bueno, pues la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, todos los hombres de la Facultad de Ciencias Políticas aún es un universo muy fácil. Entonces, dices, no, a ver, delimita lo más, ¿cuál es tu nivel del salón de 212? ¿No? Todos los hombres o todas las mujeres de ese salón, no, todos. Es que no, anduve con dos personas de ahí. Tu universo son dos personas. Entonces ahí dices, y ahí viene una reflexión que en la parte sociológica se plantea, es que cuando se plantea esta deducción se baja a un universo muy delimitado, es el sistema empírico analítico. Entonces, de tal población, de tal poblado que yo analicé, o sea, yo fui a tal pueblito, en ese pueblito va a tener ciertas condiciones particulares con las cuales yo voy a determinar inductiva y deductivamente, ¿no? Porque es inductiva porque nada más me fijé en este elemento y puedo determinar que mi universo nada más sea una parte de todos los pueblos, de todos los tiempos, etc. ¿No? Y bueno, y hay otro tipo de conocimiento que es lo que nos permite a nosotros determinar cierto tipo de abstracción del mundo, que es la hipótesis, o lo que se llama abducción. Cuando nosotros conocemos cualquier cosa, nos agarramos de cualquier elemento que hayamos conocido antes para abstraer. O sea, si yo estoy viendo los árboles de allá afuera, el hecho de que yo ya diga que son árboles, es que yo anteriormente mi input, ¿no? Mi serie de valores, de datos, de información previa, yo ya determino que son árboles. Y ahí, obviamente, se lleva a las palmas la psicología que hay está, que hay procesos operativos, ¿no? Con los cuales vamos organizando el mundo. Y ya dentro del área rusa, ¿no? Vygotsky, ¿no? Todas estas teorías del aprendizaje. Entonces, dentro de la parte pragmática, lo que decía Albert es que todo pensamiento que tú tengas se puede deconstruir en más cosas. No sé, por ejemplo, en una conferencia, ¿no? Te ofrecen un vaso de agua. Eso significa agua, pero también puede significar la amabilidad que te están dando para que tú te sientas a gusto, ¿no? Y además, pues bueno, a lo mejor puede ser
no sé, una botella con algún detalle, entonces es símbolo a lo mejor del lugar de la conferencia, qué sé yo. Entonces, un mismo elemento puede significar cosas. Un mismo objeto, o sea, aquí valga la redundancia, un mismo dato puede derivar a más datos. Y es aquí donde se habla como de una semiosis ad infinitum. O sea, un significado puede derivar a otros, y a otros, y a otros, y a otros. La química juega muy bien con esta reflexión, con esta metáfora, porque un elemento se puede ligar a otro. O sea, en la química, cuando hacemos cadenas, ¿no? Nunca están cerradas. O sea, la cadena, por ejemplo, a menos que sean gases nobles, siempre van a tener la posibilidad de conectarse con otros elementos. Lástima que muchos libros de semiótica, cuando tratan de representar una triada que se le llama representante, objeto y interpretante, que no voy a ahondar mucho en eso, siempre usan un triángulo. Es un triángulo que usaban los estoicos, pero el elemento, la figura que usaba Peirce era como un elemento químico. Entonces, ahorita no voy a dar mucho rollo de esto, ya sería fallarme mucho. Bueno, de todos modos, en sociales se le llama triangular memétrico, ¿no? Ahí hay una parte concomitante, ¿no? O sea, en la parte cromática sí entra la parte interpretativa, pero Peirce dice que hay tres tipos. Bueno, un interpretante no es un concepto que maneja que es diferente al intérprete. Peirce diferencia, un intérprete puede ser un sujeto cualquiera, pero él habla de interpretante como esta masa como colectiva, en donde para Kant sería la Weltanschauung, la cosmovisión, o sea, los elementos compartidos, en donde hagamos un ejemplo. Yo sé que cada quien pinta diferente o dibuja de una manera distinta, pero dibújenme una jirafa. Ahorita en un minutito, a ver, dibújenme una jirafa. Y despierten. Y ahorita vamos a ver qué tan qué tan personalizado es. Mira, sí, no importa que no sean un Rembrandt o un digo, si llegan a ser tan anticipados, no importa, valen los estilos, pero Sí. me encanta lo que está. A ver, ok. No importa, eso ya está. Vamos a
Ok. Ya más o menos ya estuve revisando cómo extraen la pirámide. La mayor parte de ustedes, ¿no? Tienen como la estructura, lo voy a hacer muy sintéticamente, ¿no? Como la parte tal cual, ¿no? Hay algunos que, no es porque no quiera dibujar, no, pues más que no tengo ahorita mucho tiempo, pero la cuestión es que más o menos la mayoría tiene una estructura de una vista de lado. Y dices, ¿qué es lo que pasó aquí? O sea, que aunque nosotros veamos la realidad desde un punto de vista muy particular, muy subjetivamente, tenemos una realidad cultural compartida, porque la mayor parte de nosotros nos enseñaron a ver a la jirafa de lado. Por ahí, bien, compañero, nada más hay la diferencia que hizo en la parte visual, le llamaríamos una sinécdoque visual, en donde por un elemento determinaría todo. O sea, hizo un close-up, ¿no? De la jirafa y puso la cara, ¿no? En algunos casos, bueno, la compañera Natalia hizo un close-up, y Natalia hizo, ahí puso nada más un giro a la jirafa, ¿no? La movió tantito, ¿no? Ahí como la perspectiva, pero estamos claros que la mayoría de nosotros, porque eso también se trabaja con la parte de las escrituras rupestres tratan de sintetizar todo un mundo cosmogónico en simples elementos, ¿no? Por eso no lo quise ser tan detallado, porque las escrituras rupestres tratan de sintetizar lo que piensa como la colectividad y es la parte significativa en total de la cosmovisión, incluso como en el álgebra, ¿no? La idea fundamental del álgebra siempre es reducir, ¿no? O sea, si tienes 10 octavos, en realidad son 5 cuartos, ¿no? Entonces, tratas de sintetizar, reducir, simplificar, ¿no? Es la parte. Entonces diría Kant que aunque cada uno de nosotros le da un sentido a la realidad, la cosmovisión te hace partícipe de toda esa totalidad, viendo desde un punto de vista muy particular la realidad. Entonces, se comparte esa realidad. Entonces, esa es la parte de la cosmovisión. Entonces, lo que hace Peirce es que dice, el intérprete puede determinar muchas cosas en su haber, pero el interpretante es esa parte de la cosmovisión compartida. Si yo, por ejemplo, no sé, me decía un amigo, ¿no? Que se encontró hace mucho tiempo cuando encontraron una efigie que apareció ahí en el piso de la Virgen en el metro, ¿no? Toda la gente estaba ahí alrededor, estaba aquí fascinada viendo, ¿no? Y el amigo pues pasa y trata ahí como de pisar, ¿no? Y lo interesante de esto es que, bueno, la gente se le va encima y vean los cuales velas, a ver si nos respondemos, ¿no? Es un elemento tan sencillo que él interpretaba de una manera distinta a las otras personas, confronta que la interpretación que él tenía, ¿no? Iba a someterse a la interpretación colectiva. Entonces, sabemos que si uno se burla de los elementos cristianos, ¿no? O católicos, ¿no? En la parte mexicana, no es la institución clerical la que se censura, ¿no? Sino la propia gente la que se levanta. Porque el sistema de creencias, ¿no? En la parte de la cosmovisión, te van a decir, no hagas eso. Cuando salió esta figura, ¿no? De que hicieron como una cuatlicue de un lado y la Virgen del otro, ¿no? Los de Guadalajara se pusieron como tal rico, ¿no? Porque son dos interpretantes distintos.
además, ¿no? Que también a mí me chocan mucho estos neohippies que tratan de reinterpretar las culturas mesoamericanas, ¿no? Como que somos hermanos, como estos danceros que nada más te dan la mano. Los ¿no? pancheros. Los pancheros, ¿no? Que no te dan la mano. Que bueno, o sea, vienen de una lectura muy superflua, ¿no? De la acción de los vencidos. Muy superflua de Putilla. Sí, es que, y es esa dimensión en donde dices, ¿hasta qué punto de vista tu interpretante ya está condicionado? Y ahí es donde siempre la parte hermenéutica, ¿no? Que el mundo ya está súper masticado. O sea, no creas que vas a tener un pensamiento original. O sea, cuando... De hecho, ese es el gran problema que sitúa en algún, o va a situar en algún momento la parte del plagio. Porque nuestra vida es un plagio lingüístico. O sea, nadie inventa el lenguaje. Lo puedes reorganizar. Incluso las estructuras lingüísticas modificadoras, ¿no? En el lenguaje inclusive parten de un lenguaje que es colectivo. Entonces, ¿por qué no usar otras partículas lingüísticas de otras lenguas que a lo mejor ya lo instituyen? Pero bueno, vamos adelante. Tenemos este ejemplo. Bueno, este planteamiento. A ver, díganme, tenemos la gran pregunta, ¿no? ¿Es correcto el siguiente argumento? Aquí tengo en postulado 1, 1 más 1 es igual a 1 más 1. 2 es igual a 2. Por lo tanto, 1 más 1 no es igual a 2. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Oye, lunes, si no quieren pensar. Ok, Ya parece que van a significar, si no tienen claro esto, pues los van a parir chéveres. Karen dice que hay un punto de vista para poder interpretar esto. Entonces, si es desde la parte lógica, pues obviamente, bueno, desde la parte lógica, ¿qué pasa? ¿Es correcto o es incorrecto? Pero si lo pones así tal cual, eso es como, o sea, creo que sería un pero ya si lo pones con la significación ok, ok, hay unos términos de lógica, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero, a diferencia del planteamiento, pues muy a la usanza, ¿no? De la cuestión a veces religiosa, etcétera, de la filosofía. La verdad es la representación de la realidad, porque la realidad nunca la podemos traer aquí. O sea, lo correcto es cuando hay relación entre elementos del discurso. Y ahí es donde dices, es que yo digo, es que yo soy un caballero Jedi y no lo están viendo. ¿No? A lo mejor no soy un caballero Jedi, ¿no? Pero para mi autoidentificación, yo quiero que me digan que soy un caballero Jedi, ¿no? Voy a pelear legalmente para que me den la identidad de caballero Jedi. Y te la dan con una camisa de fuerza. Puede ser. Pero ahí, ahorita vamos a plantear qué es lo que pasa con la identidad, que es todo este texto de Judith Butler, ¿no? Digo, nosotros estamos desfasados siempre como 2 décadas de los textos y de las sociedades europeas y occidentales. ¿Y si estamos desfasados? Pues es que el discurso apenas se está aterrizando como que desde, bueno, ya pasó una década en donde pues ya se ponen ya el brinco la gente aquí. Pero si estás diciendo que el dato depende de cada uno y de cada región y de cada espacio y que vamos a entender diferente cosa, sí, bueno, también aquellos son los que quieren.
Sí, o sea, seguir el... hay una adaptación precisamente de los términos, en términos discusionistas, ¿no? Históricos, ¿no? O sea, tampoco, digo, es como cuando dices, es que la educación de Suiza es la mejor, pero en qué condiciones históricas llegó Suiza a cierta condición y que se entiende por la mejor y educación. educación son términos que es ahí cuando, por ejemplo, siempre les ponemos un pie a los estadísticos, a ver, explícame tus categorías antes de, o sea, los tópicos decimos, a ver, antes de meterte a definir en la UNESCO qué es la felicidad, dime, o sea, a dar estadísticas sobre la felicidad, dime qué es la felicidad. Vamos a la siguiente para... Pero fue correcto o incorrecto, porque aquí estamos haciendo apuestas. Mucho de dinero a la mesa. Pues No, sigue. vamos a aceptar, es que, ¿qué es lo que pasa precisamente en términos de nuestra construcción de la infancia, de nuestra educación? En algún momento nosotros, antes decía Mario Bunge que hay dos tipos de dimensiones, ¿no? La dimensión fáctica y la dimensión formal del discurso, o sea, sobre todo en las matemáticas, el uno, ¿no? El concepto del uno o dos o de los números, nunca los vas a encontrar en la realidad en términos como la fruta, sino que los vas a ejemplificar siempre con elementos. Cuando ya se vuelve un lenguaje formal, ya es la dimensión de los términos correctos o incorrectos, ¿no? Cuando ya tienes, o sea, los matemáticos que llenan toda la pizarra con una serie de elementos simbólicos para llegar a un resultado que es correspondiente al discurso que están escribiendo, no con la realidad, porque hay veces que en la matemática, ¿cómo vas a representar un número imaginario? Con la raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? Es intangible, pero sí puede ser correcto en términos matemáticos. Para nosotros, para absorber precisamente ese dato de la realidad, que es lo que nos dicen siempre, es que aprendimos por análisis, ¿no? Porque tratamos de representar qué es lo que pasa en la lógica. Que yo en la lógica yo necesito que en mi postulado, en mis dos postulados necesito elementos de equivalencia. Cuando yo encuentro los términos de equivalencia, pues obviamente como son redundantes y lo que queremos es simplificar, ya llego a esto, ¿no? Y aún así, aquí habría de explicitar todo el proceso, cómo se establece la figura de adición para que esto tenga una igualdad. Y que eso todo es un proceso abstracto que obedecería a muchos elementos explicativos, ¿no? Para llegar a eso. Regresamos a la anterior. En esta, por ejemplo, yo no tengo términos, en lógica se dice términos medios. Aquí yo no tengo ninguna conexión entre el postulado A y el postulado B. O sea, no se conecta con ninguno. En términos lógicos, o sea, es correcto. Pero cuando llegamos a la siguiente, precisamente es que ahorita el carácter de la interpretación matemática que ya nosotros tenemos, así como la jirafa, la tenemos que darla de manera convencional. Por eso brinca. Dice, no, es que, o sea, puede ser correcto, pero es un pensamiento inválido, porque rompe las reglas de ortografía en términos matemáticos. Y es así como, por ejemplo, todos nosotros vamos aprendiendo de algún modo la realidad circundante. Y aquí llegamos a la parte donde sí ya vamos a ir tratando la parte hermenéutica, porque realmente aquí tiene que ver precisamente lo que es el signo y el fenómeno. Nadie en el mundo ve signos. O sea, valga la redundancia, nosotros solamente tenemos acceso a la realidad por cierto tipo de aspectos. El signo ya es un trabajo mental, conceptual. Antes, el impacto de la percepción misma, o sea, si yo veo la pared, yo estoy dando por hecho que del otro lado hay pared, pero no la estoy viendo. La estoy significando para dar a esa conclusión. Lo que yo estoy viendo es un aspecto de la pared. Y aquí es donde nosotros nos encontramos con el gran problema, que es la realidad.
No sé, o sea, si yo comienzo, por ejemplo, a explicar, no sé, mi rutina del día de hoy, yo me levanto en la mañana a las 5, levanto a mi hijo, oye, te tienes que ir a la escuela, ¿no? Lo visto, lo ayudo a vestirse, etcétera, está chiquito, ¿no? Lavo de los dientes, bueno, desayuna, ya, nos vamos en taxi, lo llevo a su colegio, ya de ahí yo ya me voy a la chamba. Ya, pues, a lo largo del día, pues, obviamente ya trabajo, ya estoy aquí, ya al final ya regresaría a verlo, ¿no? Y en todo esto, yo les estoy dando una explicación determinada en la cual ustedes pueden determinar o imaginarse cómo es este hijo que yo tengo. A lo mejor es como un mini ¿no? Chiquitito, a lo mejor tiene su moñito también, el tonito igual, ¿no? Tiene su sombrerito. Y yo les digo, pues es que yo no tengo hijos. Pero en este momento en que yo te los expliqué, ustedes lo pudieron imaginar, lo pudieron concretar a partir de ciertos elementos que están bien, de ciertos datos, de ciertos significados alrededor. Y entonces ahí es donde entra este filósofo Edmund Husserl, que trabaja la fenomenología y que es la piedra angular hacia donde se desenvuelve la hermenéutica moderna, ya la hermenéutica desacralizada, que ya después vendrá Heidegger y Gadamer. Pero en el alemán decía un doctor, Ramón Chávez Valles, que en algún momento llegó a dar una conferencia aquí en Antropológicas, que es especialista en teorías de la representación, filosofía de la imagen. Dice, en el alemán hay 3 tipos de palabras con las cuales se habla de la realidad. Lo real, que es una palabra con la cual nosotros nos enfrentamos como la relación de sujeto-objeto. La palabra wirklich, que significaría como la parte de la verdad, y lo real, y lo real es como la parte de la realidad en la conciencia. O sea, cuando tú ya significaste algo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahorita que les describí mi rutina, etcétera, imaginaria, para ustedes fue real esto en la conciencia. Y esto es bien interesante, sobre todo cuando nosotros estamos con nuestro trabajo de campo, escuchando así a las personas, ¿no? Y dando por hecho, ¿sí? Que todo lo que nos dicen es una verdad. Y más allá de una verdad, es una realidad, ¿no? O sea, pero realidad desde qué punto de vista, o sea, porque la realidad que esa persona vivió yo no la puedo absorber, me la pueden comunicar en palabras, pero yo nunca he vivido esa parte que tiene la otra persona. Esa es la gran reflexión que luego viene entre lo ético y lo ético, ¿no? Cuando estás desde fuera, cuando tú te acercas ya a ser más analítica la descripción para decir, esto es lo que pasa en tu vida. ¿Cuántas veces una persona dice, no, es que yo me levanto bien temprano a trabajar con la yunta, y lo ves ahí luego otro día y está ahí con los dientes y no hace nada? Entonces, llega a pasar, pero ahí va el antropólogo bien inocente, decir, pues, con la primera, es decir, rapport y nada, pues sí, así son las personas. Y aquí es donde viene la pragmática, o sea, no es lo que significan las cosas, sino los efectos que generan esa información. O sea, todo lo que digamos va a repercutir en algo alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, alguien se puede hacer un tatuaje, ¿no? Un dragón oriental, etcétera, ¿no? Pero desde la cosmovisión occidentalizada van a decir, es que el dragón es el demonio. Dentro de la cosmovisión cristiana, todas las figuras de dragones medievales se relacionan con el mal, etcétera. Cuando a lo mejor en Japón tiene una idea de sabiduría, de sapiencia, etcétera. Y que muchos ahora, estos hippies
niño es, ¿no? Dice, no, pues es que el dragón mesoamericano era ¿cómo se llama? El Quetzalcóatl, Que está sí, 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 en Teotihuacán. sobreinterpretado, diríamos, ¿no? Entonces, para buscar una universalidad del dragón, no, era otra. Es más, hablar de dioses en Mesoamérica es una cosa bien rara, porque primero la palabra Dios es una palabra occidental, entonces ahí viene la decolonización, o sea, si realmente quisiéramos ver a lo mejor el mundo de otra manera, tendríamos que hablar una lengua originaria, ¿cierto? Porque eso, dentro de la teoría de Benjamin Lewis, ¿no? O sea, el estudiar Hopi daba una cosmovisión diferente del mundo. Ahí es donde se acerca la parte lingüística antropológica con la parte social. Y esto puede darse muchos ejemplos muy comunes dentro de la misma visión occidental. Por ejemplo, sabemos que la visión anglosajona es muy diferente de la parte mediterránea en Europa. O sea, no sé si escuchaba que en algún momento ahí habían estas abuelitas católicas, tías católicas, que quemaban los libros de Harry Potter porque eran demoníacos, ¿no? O los Pokémones, ¿no? No, ya ni nos tocó la quemazón de Gloria Trevi, ¿no? Bueno, toda esa interpretación sobre la sexualidad, por ejemplo, o sea, la revolución sexual de los años 60, 70, que realmente viene desde los años 20, toda esa gran revolución donde las mujeres ya salían y tenían cierto tipo de vestimenta y provocaban. Y obviamente ahí el interpretante dentro de las personas mayores va a ser diferente al interpretante de los chavos, ¿no? Ahí siempre va a estar en confrontación. Al final dice Peirce, hay un interpretante final que llega a mediar entre los dos, una especie de posibilidad hacia volver a significar lo que estamos haciendo. Vamos a la siguiente. Y aquí la pregunta, ¿no? O sea, ¿es veraz lo que nos cuentan las personas? Y aquí pongo el ejemplo de, no sé si hayan revisado por ahí, escuchado algo de Margaret Mead, que fue a la isla de Samoa hablando precisamente de la sexualidad, ¿no? Y que todo hizo toda una descripción de cómo era la sexualidad en la isla. Y de repente, muchos años después, viene Derek Freeman y dice, ¿sabes qué? Pues te cuentearon, Margaret Mead. Es que dicen, ahí viene la antropóloga, pues dile cualquier cosa, que tenemos gritos, etc. Y ha sido como un tema de discusión. Hay gente que dice, no, es que sí, antes sí lo hacía, etcétera, ¿no? Y ahí dice, no, pues que desde la interpretación de este señor, es que no lo puedo contrastar. Hay una película bien interesante que es para antropólogos, que se llama, aquí la pusieron una familia de indios, que sale, se me acaba de ir el nombre del actor, es el actor que sale en Cuatro Pescados del Tercer Tipo, pero habla de un antropólogo que para bajar presupuesto de una universidad gringa, inventa una tribu en Australia, ¿no? En su paper, ¿no? Todos le creen, ¿no? Ya que tiene el presupuesto, dice, pues ¿cómo le hago? Me están pidiendo evidencia. Pone a sus hijos los filma, les pone así como maquillaje, etcétera. Y dice, bueno, eso no se debe hacer, pero la que se expresa antes es lo que da risa. Porque además, sí tenía amigos en Australia y al final le ayudan como para hacer el paper, pero a toda la comunidad científica pues genera esa discusión. Y aquí es lo interesante, ¿no? La siguiente, de que aquí una cosa es como lo que presentemos como evidencia y otra cosa es que al final toda esa evidencia pues va a estar filtrada en escrito. O sea, cuando ustedes hacen su etnografía, pues, van a estar muy plagados de cómo se interpreta el mundo, etcétera, ¿no? Y aquí es donde viene precisamente la condición de cuando estamos haciendo una entrevista,
que una persona, es que yo soy una persona que tiene estas características, yo soy defensor de la cultura madre, y bla, 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 y siempre te encuentras a alguien informante así. Pero, a pesar de todo ese rollo mareador, que a lo mejor puede ser novedad, pero te está dando datos que te pueden dar una pragmática del discurso. O sea, te puede dar información de por qué está justificando toda esa información. Por eso los cuantianos son bien interesantes, porque a pesar de que no tienen una línea directa de toda esa cosmovisión, es una interpretación de identidades, que es más como una especie de identidades urbanas. Y aquí es donde dices, bueno, la persona dice, es que tengo ciertas características, tengo identidad, como les decía, tengo una identidad indaica, o sea, pero ahí es donde entramos a la parte del discurso de la identidad. Y aquí entra el gran amigo Clifford, cuando obviamente dice que hay una delgada línea precisamente entre la etnografía y la literatura, porque lo que estás escribiendo es una manera de ver el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Muchas veces en estos perfiles es que tienes la información de primera mano, pero siempre tienes que ir precisamente a comparar los datos. Yo últimamente me he estado dedicando a hacer peritajes que lo utilizan más bien en el campo jurídico. Y pues depende mucho de la entrevista, ¿no? Pero si yo me quedo con solamente lo que me dicen en la entrevista, pues pelas, ¿no? Porque la gente va, sobre todo más cuando tiene una postura en el caso, van a hablar en la construcción del caso. Yo tengo que corroborar esos datos con información documental. Con la parte histórica, dice, hay toda una correspondencia para que el discurso tenga esa lógica. No, obviamente, pues va a ser, por eso está el caso de esto. Obviamente, como Margaret Mead, pues nadie había estudiado antes la isla. Al final abona, ¿no? En el sentido de que hay algunos datos que a lo mejor no fueron totalmente desmentidos por Derek Freeman, que son los datos obvios, los observables. Y en esta parte, pues obviamente Clifford queda muy a colación porque es toda la parte ya de la expresión simbólica hermenéutica, y ya no tiene nada que ver con la parte semiótica, porque esto sí depende mucho de cómo nosotros estamos interpretando, no dentro del discurso, sino afuera del discurso. Y ahí es donde después es que tienes que hacer tu gran explosión de datos, ¿no? Para armar toda una sábana santa y hacer las correlaciones, ¿no? No sé si han visto el meme, nos está ahí el de las teorías de la conspiración, etc. Y así está, no, es que encontré a Lalo, ¿no? En el cerro, ¿no? Me lo encontré ahí, encontré el sitio, ¿no? Más buscado. Pues no, es que ya había sido encontrado, nada más tú le diste una interpretación diferente. Estaba significando la vocación que tenía tal figura, ¿no? Pero es ahí donde tú dices, bueno, te permite generar creatividad en el planteamiento del problema, pero al final, el cuello de botella van a ser las palabras. Entonces ahí viene la gran discusión. Entonces, que cuando alguien dice, ¿sabes que mi tesis es hermenéutica? Primero hay muchas escuelas de hermenéutica. Y luego no estás haciendo una reflexión de hermenéutica per se, sino más bien estás haciendo una interpretación. Y todas las tesis interpretan. Pero también todas las tesis sistematizan lógicamente los elementos. Entonces también es una tesis semiótica. Pero no estás hablando de semiótica como teoría o como postura. Es simplemente lógica. O sea, tu tesis está armada lógicamente. Interpretamos y hacemos lógicos los elementos, ¿no? La interpretación, pues, me tiene que dar sentido a que sea veraz. Y aquí viene la discusión, ¿no? La verdad, pues, es una representación de la realidad. Pero lo veraz es como una posibilidad de lo verosímil, ¿no? O sea, no, es como el mito, ¿no?
hay una parte como que no me convence, ¿no? Como ahorita está de moda, bueno, el desafortunado tweet, ¿no? De la UNAM, que hay que estudiar todos los días 19 de septiembre, ¿no? Para ver cuál es el fenómeno de los sismos, ¿no? ¿Es en serio? ¿No? O sea, hay metodologías, ¿no? En la física, en la geología, donde no vas, o sea, ¿desde qué punto de vista lo vas a medir? Más la figura del tiempo es totalmente ontológica. Y ahí es donde dices, bueno, darás una explicación de cómo las personas lo significan. Ahí sí, pero no vas la exegética nunca ha salvado que yo sepa médicamente. Bueno, quizá, bueno, ahí en la antropología médica sí, pero una dimensión como tal, no, o sea, tienes otro camino, ¿no? Y obviamente, pues bueno, que hay otros efectos. O sea, yo digo que cuando no hay, aquí es como el efecto Pokémon, que está en la figura que les da poder. Pokémon es una interpretación muy sintoísta. Y bueno, hay gente que te pide dinero, pero es toda una interpretación de una cosmovisión urbana, católica, etc. Todos los días 28 es un caballo llegar ahí a Metro Hidalgo, o hay una iglesia por acá, por el imán, tremendo, ¿no? Y hay muchas interpretaciones, ¿no? De este tipo de personajes, como dicen, son choros, son de otra manera, respectivamente, ¿no? Pero, y bueno, de aquí viene todo mucho de las interpretaciones que finalmente en la cosmogonía. ¿Desde quién lo va? Aquí viene como el problema de la ideología de las ideologías, ¿no? ¿Desde qué punto de vista yo los voy a significar? Se supone que el antropólogo dice, no, es el peligrés, el creyente, etcétera. No los vas a practicar. Entonces, ahí hay muchos elementos donde estás determinando, bueno, dónde están, en qué lugar. Y aquí viene toda una serie de elementos donde dices, tengo que haber estado dentro de toda esta parte de la cosmovisión para no darle sentido, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, un europeo, así de buenas a primeras, puede interpretar qué están sosteniendo, ¿no? ¿Por qué están ahí? Digo, hay muchos elementos observables. Y hay otras líneas, ¿no? Que dicen, no, pues es que también hay coincidencias que mucha gente que también lleva San Judas, también a veces lleva la Santa Muerte, por ejemplo, por la triada, que a veces está en Malverde. Pero es una interpretación de cierto contexto, en cierto lugar, en cierto aspecto determinado. Yo ya estoy significando toda la información que estoy viendo. Le estoy dando significado a esta fotografía. Son datos que están en el significado, no en el objeto. No en el objeto mismo. El objeto me permite generar redes semánticas, otras palabras con las que yo construyo. Y bueno, hay otras líneas, ¿no? Como las de Judith Butler, que hablan precisamente sobre toda la parte de la identidad y toda la identificación, ¿no? El lenguaje y el dato tienen una relación con los términos y categorías, ¿no? Son elementos de la lógica que vienen de la tradición aristotélica, luego kantiana, como a través de cierto tipo de palabras se enarbola precisamente la idea de realidad a través de ciertos elementos de significado, significantes. Y la construcción del dato está determinada por una construcción semiótica, sujeto, representación, objeto. O sea, pues,
ya el dato o la información que tiene el dato o el significado que tiene el dato siempre va a depender de un ente pensante. Cuando se habla de datos, por ejemplo, en las computadoras, en la tecnología, es a partir de que la clasificación que se tenga de esa información va a tener que ser señalizada de alguna manera o categorizada por un ente pensante. Ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial, que procesan los datos, y ahora está de moda le dices un dato a la inteligencia artificial y te lo dice. Están muy de moda estas aplicaciones. Y bueno, recomendaciones bibliográficas. Jodie Morton, mejor poder identidad. Aquí se plantea toda esta reflexión sobre cómo desde la dimensión de los 90, ¿no? Cuando viene todo este fenómeno queer en Estados Unidos, ¿no? Se resignifica. Aquí en México, como que lo más parecido a lo de las locas. Ya que soy una loca, ¿no? Ya, y te lo apropias, ¿no? Como una cuestión muy personal, e incluso como hasta revalorarla. Es como a veces también, ¿no? Las luchas feministas, ¿no? Se han planteado algunos vocablos, ¿no? Por ejemplo, la resignificación, lo de la bruja, ¿no? Que éramos brujas, me odiaban, pero se resignifican, ¿no? Hasta incluso una especie como de idealización, ¿no? Hay otras palabras, ¿no? Por ejemplo, hay poemas, ¿no? Por ejemplo, de la puta, ¿no? Sí, soy la puta y voy a resignificar ese concepto. Y es ese dato que se transforma. Y lo que decía, pues bueno, el desfase es que, bueno, más bien las tendencias sociológicas, así como cuando los textos de Bauman son de los 90, ¿no? Más o menos. ¿De quién? De Bauman. Son, y como que apenas como que tuvieron un boom desde hace 10 años. Más en los chavos, ¿no? Como que, el amor líquido, etcétera. Como pasa líquido. Sí, como que nada es, ¿no? Como todos los sólidos se desvanecen en el aire. Lo mismo pasa, ¿no? Con ese texto de Jodie Potter, como que la parte de la identidad se ha tomado muy de lleno como en los últimos 15 años, cuando pues, todas las reflexiones tenían 80, 90, y muy a la adaptación de acá, de los contextos americanos. Introducción a la lógica, texto de bachillerato. Luis Yendler, pues, teoría del lenguaje. Este texto sí es interesante, es epistemología del dato, se lo pueden revisar en internet. Busquemos Raúl Plada por eso. Aquí viene, en cierto sentido, todo lo que más o menos he explicado ahorita, esta conexión semiótica y la información, o sea, lo que llamamos datos. Estos son textos de semiótica básica, teoría de los signos de Charles Morris, de Person, nueva lista de categorías. Si les interesa la semiótica, pues es la universidad que más la promueve, pues es la Universidad de Navarra, España, y pues, otros clásicos, y Alexander son como textos. Entonces, no sé si aquí después de este show mareador tengan alguna duda, pregunta, etcétera. Gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Así nada más. También me habían comentado que eran muy críticos. Sí, pero pues hoy tienen conmigo. Todavía están en situación de Cali. como se iba a decir, de huelga o no sé, de paro, Siguen traumados. Es que, ¿sabes qué? Son como 7 para las 9. Y ya nos vamos a las 9. Entonces, abusé mucho de tiempo, ¿verdad?
Me habías No dicho. te preocupes, cualquier cosa nos pasas tu correo electrónico. Sí, correo, JL Domínguez, @políticas.unam. Bueno, de todas maneras, jl.domínguez@políticas.unam.mx. ¿no? De todas maneras, grabé la sesión, entonces, ¿Con permiso quién? Entonces van a no salir. sale, el único que sale soy yo. Por eso ya estaba calladita. Sí, o sea, por eso no les, o sea, quien sale soy yo, entonces no voy a hacer uso de mi imagen. Eso es de los que dan y la comunidad. Entonces, Se van a registrar los planes. Se van a registrar los planes después. ¿planes? No, porque no, los borré. Bueno, déjenme rapidísimo. Tienen como 2 minutos para reunirse en equipos.